Shalom, paz en Yahshua HaMashiach, Yahshua el Mesías, amados invayó, hermanos y hermanas. No la acabó la gloria de Yahshua, el muy Dios exaltado. Les saluda Roé, pastor José Paz de la Quijilal, los llamados de su Shem, de su nombre, Yeshayahu Isaías 43:7, exaltando dando la acabó la gloria de Yahshua, el muy Dios exaltado. Les he exaltado y la honra y la acabó la gloria. Nos permite una vez más reunirnos y seguimos en Sukkot. Bendito sea Yahshua. A Sukkot Sameach. Felices días de Sukkot. No le acabó la gloria de Yahshua porque estamos y seguimos en Sukkot. No hay nadie como Yahshua. La fiesta hermosa que el Eterno nos ordena celebrar, habitando 7 días en Sukkot. Bendito sea Yahshua, como se acabó gloria al Eterno. Saltando a Yahshua, amados invayó, hermanos y hermanas, bendiciones tuyendo a nadie como Él. Se acompañan, hermanos y hermanas, para inicio con Nehemías Nehemías, con el Sefer libro de Nehemías Nehemías, capítulo 8, versículos del 13 al 18. Nehemías, que es Nehemías, capítulo 8, versículos del 13 al 18. En tu Shem nombre de nuestro Adonai, el Señor Yahshua HaMashiach, se les dar palabra Kadosh santo. Al Yom día siguiente se reunieron los cabezas de las Mishpachot familias de todo el pueblo, Coanín, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las devarim palabras de la Torah, y hallaron escrito en la Torah la instrucción que Yahweh había mandado por mano de Moisés, que habitasen los Bene Israel, hijo de Israel, en Sukkot, tabernáculos, en la fiesta solemne del Hodesh mes séptimo, y quisiesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer Sukkot, tabernáculos, como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron Sukkot, tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la Beit Elohim, casa de Elohim, en la plaza de la puerta de las aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo Sucot tabernáculos. Y en Sucot tabernáculos habitó, porque desde los Yamim días de Yehoshua, Josué, Ben Nun, hijo de Nun, hasta aquel Yom día, no habían hecho así los Bene Israel, hijo de Israel. Y hubo alegría muy gadol grande. Y leyó Esdras en el Sefer, libro de la Torah de Elohim, cada Yom día, desde el primer Yom día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el octavo Yom día fue de solemne quejilá, según el estatuto, el mandato, no ritos. Eso es una traducción equivocada. No es un rito, un ritual. Es un estatuto, un mandamiento del Todopoderoso. Cosa acabó gloria a Yahshua. Acabó del Eterno y sea su en su nombre, no la acabó Dios del Todopoderoso. Bendito sea su en su nombre. No hay nadie como Yahshua. Vamos a una tefilá, una oración, amados hermanos y hermanas, disponiéndonos para gozarnos de su dabar en su palabra, atesorando su bendita dabar palabras en sus corazones, para ponerla por obra, no fruto del 100 a 60 y por uno. Así vamos a orar exaltando el Shem de Yahshua. Bendito sea su Shem, su nombre. Baruch Hafkadosh, bendito Padre Santo, amado Melech, Rey Yahshua, Hamashiach. Doy toda la muchas gracias a ti, Yahshua, por tu fidelidad, por tus bondades, tus mis misericordias, por el aliento de Jaim, de vida de cada uno de yo. Hermanos y hermanas, nos permites una vez más reunirnos juntos para escudriñar tu mitad y hermosa Torah, tu ley, tu instrucción de vida. Bendito sea tu Shem, te agradezco por este día, el privilegio que nos das, continuando la fiesta de Sukkot, que nos permite celebrar. Bendito Yahshua, que nos permite celebrar, amado, en este Yom, continuando con Sukkot. No hay nadie como tú, bendito sea tu Shem, Yahshua, dando toda la porque permites gozar nuestras fiestas como seguimos en Sukkot, escudriñando juntos tu hermosa Torah, tu ley, instrucción de vida, rogando que estás hablándonos y atrayéndonos a ti, que estás abriendo nuestro entendimiento, Yahshua, para entender y comprender tu Dabar, Kadosh, santa palabra,
para atesorar nuestros corazones y ponerla por obra como está escrito, no solo sin oidores, olvidéis engañándonos, sino hacedores, dando fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Yahshua, sigue alumbrándonos, sigue atrayéndonos a ti. Alúmbranos, atráenos, Yahshua, abre nuestro entendimiento, amado Yahshua, para entender y comprender tu vida palabra, poniéndola por obra, dando fruto al 100, al 60, 30 por uno. Estás quitando toda perturbación de Satán, del adversario, todo ruga, que no te glorifique, repréndelo. Solo queremos escucharte a ti, a Yahshua, tu voz hermosa y preciosa, incomparable. Y nada mejor que estar a tus pies, Yahshua, escuchando tus devarim palabras, siendo enseñados por ti, nuestro amado, nuestro Redentor, que nos das la vida eterna, que lo hizo todo el madero, así de exacto. Bendigo tu Shem, tu nombre. Solo tú eres digno, atráenos, alumbra nuestro entendimiento, atráenos a ti y ayúdanos a hacer tu razón, tu voluntad. Atráenos, alumbra nuestro entendimiento, que lo podamos gozar y que salgamos edificados los que tenemos corazones dispuestos para tener tu vida, dar tu vida palabra, dando fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Nuestro Shem Yahshua, lo pongo todo, la netiz exaltando tu nuestro Shem, y nuestro Shem Yahshua, HaMashiach, amén y amén. Entonces a Yahshua no hay nadie como el Eterno, Él es muy digno de ser exaltado y recibir la honra y la acabó la gloria. Bendito sea su Shem, su nombre. Cuando acabó gloria a Yahshua, acabó de Yahshua en todo tiempo, Él es muy digno de ser exaltado y recibir la honra y la acabó la gloria. Es incomparable. Entonces a su Shem, su nombre, tratando de Yahshua como acabamos de leer aquí, amados invayos, hermanos y hermanas. Ahora vemos en los tiempos de de Nehemías. Si se acuerdan en estos tiempos, si no sabes, en estos tiempos eran después, justo después del cautiverio de Babilonia. El Eterno había prometido que iban a estar cautivos en Babilonia por 70 años, por su maldad, por sus pecados, como está allí en Jeremías. Ahí claramente vemos la condición del pueblo y por qué llegó la destrucción de Jerusalén y el cautiverio de Jerusalén, de la ciudad amada del Eterno. Cómo fue que su pueblo del Eterno fue terriblemente humillado, saqueado, y muchos murieron por sus rebeliones, por sus pecados, sus obstinaciones, porque aferraron a sus malos caminos, aunque el Eterno les llamaba al Teshuvah repetidamente no querían. Pero Adonai en su gracia, en su misericordia, les prometió que después de 70 años los iba a regresar a la tierra Kadosh, la santa tierra de Israel, de Jerusalén, la ciudad amada del Eterno. Y así fue. Y los trajo el Eterno en su gran raja y misericordia. Y aquí vemos cuando, en los tiempos de Nehemías, cuando el Eterno le dio jefe gracia con el Mele, con el rey, pudieron construir los muros, a pesar de tanta oposición. Y mucho del pueblo que estaba regresando del cautiverio no conocían la Torá. Y ellos encontraron la Torá. Aquí vemos Esdras, que era Esdras, el escriba, Cohen, sacerdote del Todopoderoso, trajo la Torá y vieron que tenían que hacer su y no habían guardado fiestas, habían terriblemente desviado de la Torá, de sus raíces. Aquí está todo. Sus mandamientos son luz, son vida. Aquí está todo. Ese es el manual a seguir para alcanzar la vida eterna. Y ellos ya sabían, terriblemente ya se habían alejado. Y como leímos casi al final, no habían habitado así. Fíjense. Y en Sucot los habitó porque desde los días de Yehoshua hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. No habían hecho de esta manera. Bien, todo bien como la Torá lo ordenaba. Como vemos aquí. Escucharon, vieron en la Torá que tenían que traer ramas de olivo silvestre, de arrayán, palmeras, de todo lo frondoso como lo ordena la Torá, y gozarse delante de Yahshua, haciendo Sucot, dice para hacer Sucot como está escrito. Y trajeron, y toda la congregación habitó, toda la cautividad, los que habían regresado de la cautividad, habitaron en Sucot, en tabernáculos.
Desde los días de Josué, estamos hablando de muchos años, cientos de años. Terrible la maldad de Israel. Terrible cómo se habían desviado del Eterno. Hasta sus fiestas ya no les importaba. Y eso lo vemos en el transcurso de los jueces, de los reyes, cómo constantemente se apartaban del Eterno, el Todopoderoso, del Elohim vivo, y el Eterno levantaba muchos profetas que les hablasen en su Shem, pero no querían atender a su cola, a su voz. Querían aferrarse a sus idolatrías, sus abominaciones, sus adulterios, sus inmundicias. Querían aferrarse a lo malo. Y por eso les vino la cautividad. Les vino, les vinieron los asirios, les vinieron los babilonios, por su rebeldía. Es algo terrible, pero mucha enseñanza nos deja. La importancia de temerlo a él es muy importante. Leyendo de Barim, como estamos leyendo nosotros, de Barim de Deuteronomio. Esa fiesta de Sukkot, vemos hermosamente cómo Moshe les insta muchas veces a no perderse la Torah, a estar firmes, no desviarse tras las idolatrías de las otras naciones a las cuales iban a conquistar, que no se confiaran en ellos, que no pensasen con soberbia que mi propia fuerza me trajo esto, no por su justicia, sino porque el Eterno está visitando la maldad de las naciones y porque Él lo prometió a sus padres en su gran raje y misericordia. Y es un punto importante, todo lo que tenemos, todo el favor que Yahshua nos muestra es por su gesed, por su gracia, no por nuestra justicia, sino por su bondad. Y debemos de humillarnos delante de Él y atender a su colo, su voz. Vemos como mucho Moshe les insta la Torah, orar la Torah, tenerla atada en el corazón, que, que esté bien que estuvieran bien fundamentados en la Torah, la instrucción del Eterno, porque así debe ser. Lo más importante, ¿verdad? Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, mente, alma y todas tus fuerzas, con todo tu ser, tus fuerzas, con todo. Amar a Yahshua. Es lo que Adonai quiere de nosotros, que nos entreguemos a Él, firmes en Él, así como mesiánicos, siguiendo a Yahshua, teniendo la mirada en Él, siendo redimidos por su sangre. Creímos en Él, fuimos inmersados en su Shem, en su nombre, naciendo una nueva criatura, salvos por su Gesed, viviendo en Kedushá, en santidad, guardando Torah como Él lo ordena. Cuando acabó gloria a Yahshua. Bendito sea su Shem, su nombre. Que vemos cuando celebraron Sukkot, los que regresaron de la cautividad, todo como lo ordenó el Eterno, recogiendo las ramas de olivo silvestre, arrayán, de todo árbol frondoso, para hacer Sukkot y gozarse delante del Eterno. Y hubo alegría muy grande, y os alegraréis. Como ahorita estamos en Sukkot, son fiestas del Eterno, para alegrarnos y gozarnos en Él. Hasta vienen maldiciones, como están de Barí 28, de Deuteronomio 28, por cuando no me serviste con alegría, porque hay pura falsedad ahí. Tú lo estás haciendo por hacer, o de mala gana o con pocas ganas. No es de gozarnos en Él, es de deleitarnos en Yahshua, en su Torah, danzar, gozarnos con júbilo, como aquí vemos el pueblo que ha entendido. Regresando a la cautividad, entendieron, se arrepintieron sus pecados y empezaron a sacar las fiestas del Eterno. Bendito sea Yahshua, se gozaron. Y Israel estaba leyendo de la Torah cada día, qué hermoso. No hay nada mejor que nutrirnos con su Torah. Toda la palabra es inspirada por Elohim, es útil, definitivamente lo mejor. Bendito sea Yahshua. ¿Qué vemos aquí? Hicieron la Hag, fiesta solemne por 7 días, y el octavo fue de solemne quejila. Como sabemos, como veíamos en el estudio pasado, cuando iniciamos Sukkot, la apertura de Sukkot, el primer día de Sukkot, veíamos, como está escrito, del primer día que es Shabbatón, y 7 días habitando en Sukkot, tabernáculos, y el octavo día, después de los 7 días de Sukkot, del octavo día, también un Shabbatón, que es un día de reposo, un Shabbat. Se guardan todas las reglas del Shabbat. No se trabaja, no se compra. El primer día de Sukkot y luego el octavo día. Por eso menciona que hicieron solemne Kehila, la convocación Kadosh, como dice el Eterno, y obviamente reposaron, porque el Eterno dice no, van a trabajar, es un Shabbatón, un gran Shabbat para Yahshua. Entonces Yahshua, cuando acabó gloria al Eterno. Hoy vamos a continuar con el Padre del Eterno, como le mencioné, lo que estamos viendo de Sukkot. Vemos cómo estamos viendo hermosamente el significado de Sukkot, la importancia de nosotros ser ese Sukkah, ese tabernáculo del Eterno.
rogándole que Él more en nosotros, porque somos su Sukkah. Por eso nos dice Shaul, ahora nosotros somos el templo del Ruach HaKodesh. Y el Eterno prometió que iba a morar en nosotros, como les prometió a los discípulos, les voy a enviar un consolador, su Ruach HaKodesh, que nos redarguye el Eterno. Su Ruach HaKodesh es quien nos corrige, nos instruye en acá justicia y en verdad. Es que nos guía. Y sabemos que el Eterno, como lo prometió, va a habitar en nosotros. Si nosotros nos humillamos, nos limpiamos. Todo lo que no le agrada al Eterno. Así es como el Eterno obra en nosotros. Por eso como dijo Shaul, ¿verdad? Si uno se limpia todas esas cosas y el contexto dice toda iniquidad, inmundicia, pasiones desordenadas y todo lo que no le agrada al Eterno será un instrumento útil, santificado, útil al Adón, al amo, al Señor, al Todopoderoso, Yahshua. Es limpiarnos, humillarnos, para que Él more en nosotros, siendo nosotros su Sukkot. Y como leíamos, como el Eterno es esa Sukkah, ese tabernáculo para los que confían en Él, que los Sadequim justos son los que se refugian bajo su sombra, los entendidos. Por eso con eso de el que habita el abrigo del Elión, el Altísimo morará bajo la sombra del Shaddai. Cuando confiamos en Él, nos apegamos a Él, a su Torah, nos gozamos bajo su abrigo. No hay nada mejor que estar al abrigo del Elión, del Altísimo. Bendito sea su Shem, su nombre. Vamos a ir viendo lo de Sukkot, la, la importancia de esta fiesta, el significado de esta fiesta. Como está viendo incluso con lo que hizo Yahshua durante esta fiesta. Lo vemos, lo deja marcado. El Eterno su vida dar palabra. Y todo como está viendo tiene significado en todo lo que hizo el Eterno. En todo lo que es esta fiesta. Cómo se acabó gloria a Yahshua. Acabó del Eterno, acompañamos sin mayor hermanos y hermanas. A Yohanan, a Juan. Yohanan, Juan, amados sin mayor, bendito sea su Shem. Su nombre no hay nadie como él. Él es muy digno. Acompáñenme, amados sin mayor, hermanos y hermanas, a Yohanan, a Juan, capítulo 7. Yohanan, Juan 7 del 1 hasta el 52. Yohanan, Juan 7 del 1 al 52. Introduce el nombre de nuestra Adonai, el Señor Yahshua HaMashiach. Se les invita a dar palabra Kadosh Santo. Después de estas cosas, andaba Yahshua en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta Hag de los judíos, la de los Sukkot, tabernáculos. Y le dijeron sus ajim, hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura hace conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus ajim, hermanos, creían en él. Entonces Yahshua les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el Olam mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subí vosotros a la Hag fiesta. Yo no subo todavía hasta a esa Hag fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus ajim hermanos habían subido, entonces él también subió a la Hag fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la Hag fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, esto es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él, por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la Hag fiesta subió Yahshua al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Yahshua les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la razón voluntad de Elohim, conocerá si la doctrina es de Elohim o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia cabot gloria busca, pero el que busca la cabot gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moshe la Torah? ¿Y ninguno de vosotros cumple la Torah? ¿Por qué procuráis matarme?
Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Yeshua respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moshe os dio la circuncisión, no porque sea de Moshe, sino de los padres. Y en el Yom, día de Shabbat, circuncidáis al Adam hombre. Si recibe el Adam hombre la circuncisión en el Yom, día de Shabbat, para que la Torah de Moshe no sea quebrantada. ¿Os enojáis conmigo porque en el Yom, día de Shabbat, sané completamente a un Adam hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Decían entonces uno de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Mashiach? Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Mashiach, nadie sabrá de dónde sea. Yahshua entonces enseñando en el Hekal templo alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Mashiach, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales Coanín, sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Entonces Yeshua dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis estar, no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? ¿Que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis? Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. En el último y gran Yom día de la Hag fiesta, Yahshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Ruach, espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, porque Yahshua no había sido aún glorificado. Entonces algunos de la multitud, oyendo esas devarim palabras, decían, verdaderamente este es el Naví profeta. Otros decían, este es el Mashiach. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Mashiach. ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Beilejem, Belén, de donde era David, ha de venir el Mashiach? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales coanín sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, a más hombre alguno ha hablado como este Adam hombre. Entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la Torah, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, Laila, el cual era uno de ellos. ¿Usa acaso nuestra Torah a un Adam hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea, nunca se ha levantado nadie profeta. Amén. Entonces a Yahshua cuando acabó del Eterno. No hay nadie como Yahshua. Él es muy digno de ser exaltado, no hay como el Eterno. Vemos aquí hermosamente todas las obras de Yahshua, todo lo que hace durante Sukkot, esta fiesta en que estamos. Bendito sea Yahshua. Cuando habla aquí de los tabernáculos, Sukkot, esta fiesta en la que estamos. La fiesta de Sukkot, de los tabernáculos, bendito sea Yahshua. Pero vemos con sus hermanos. Fíjense, aquí vemos, no creían en él. Como dice el otro evangelio, lo tenían por loco.
terrible. Ni sus propios hermanos creían en él. Y hasta le decían, sal de aquí, vete a Judea, para que tus discípulos vean lo que tú haces. A ellos hay terrible, para que vean lo que haces. Manifiesta al mundo. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si esas cosas haces, se manifiesta al mundo. Fíjate cómo le dicen esto a Yahshua. Y Yahshua le dice, pues no ha llegado mi tiempo. Pero ustedes, para ustedes siempre está presto el tiempo. Venir y hacerlo. Venir irse para acá o para allá. No les van a molestar. Por eso dice, no les aborrece a ustedes. Pero a mí sí. Fíjense que le dice Yahshua una gran verdad. A mí sí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Él está diciendo ustedes son malos, dados a lo malo. Pues el mundo los acepta, porque andan en el mismo ritmo. Y Yahshua dijo, no, yo no ando en la corriente. No, yo vengo a testificar de sus obras que son malas. Por eso me aborrece. Es una gran verdad. Hay muchos que aborrecen los justos, aborrecen la palabra del Eterno porque se les dice una verdad y les duele a su carne, pero es la verdad que uno debe recibir. Es el Eterno que testifica de nuestras malas obras. Nos confronta para que nos volvamos a Él. No que Él es malo, no que nos quiere avergonzar, no, Él quiere que seamos entendidos, que atendamos a dar su palabra por nuestro propio bien. Todos los entendidos van a entender, porque también miles le seguían, según, muchos por milagros, muchos por el pan, pues se saciaron, esto, lo otro, pero no por genuinamente seguirlo, tenerlo a Él en su corazón, conocerlo a Él, hacer su voluntad, seguir sus pisadas. Porque eran miles, pero cuando vino el Ruach en Shavuot, en la fiesta de Shavuot, lo conoce como Pentecostés, pero correctamente es Shavuot de las semanas. Solo unos 120 recibieron el Ruach HaKodesh en el aposento alto, donde estaban los demás. Pues no se encontraban ahí. No estaban en esto. Es terrible. Son pocos. Es un remanente los que van a ser salvos. Lo dice Yahshua. No porque muchos tienen mala suerte y pobrecito ya los está condenando Yahshua. No, sino porque así es la condición del hombre. No quieren recibir la Torah, no quieren arrepentirse. Está diciendo Yahshua una verdad porque así es la condición. Nadie se va al infierno por pobrecito, malas, que ya estaba condenado y maldito. No, sino es uno que decide. Es uno. A cada uno nos dio un libre albedrío. Es uno que decide, no es por pobrecito, mala suerte, o que no, como solo son pocos, pues todos se van al infierno. No. Son pocos los que salvan porque en realidad son pocos los que quieren, pues son pocos los entendidos. Yahshua dice que viene, al que a mí viene, no lo echo fuera. El que viene a mí, él recibe todo. El que viene a él genuinamente humillado, él recibe. Que hagamos su razón, su voluntad, quiere que atendamos a dar su palabra. Vemos que todavía nos subió. Aquí van a subir los hermanos a Jerusalén para la fiesta. Recordemos que Sukkot era una de las tres fiestas de peregrinación que tenían que ir a Jerusalén. Todo varón tenía que presentarse delante de Yahweh. Y Yahshua le dijo, no, yo me quedo aquí, no, yo todavía no voy. Y luego ya fue. Y subió, no abiertamente, sino como en secreto. Él guardaba Torah. Aquí lo vemos claramente en la fiesta Sukkot, lo que hizo Yahshua. Está vigente, si no, no hubiera estado escrito todo esto. Todo lo que hizo Yahshua. También Yahshua no hubiera subido, no me importa la Torah. No, ¿cómo? Él es el dador de la Torah es vida. Muchos piensan como Yahshua, como la Torah, no, él fue uno de pacificador y que amor y que esto. Sí, él vino de Ahabá, amor y Shalom, paz, sí, pero él no vino a abrogar la Torah y los profetas. Son sus palabras de vida. No vino a abrogar. ¿O creen que se equivocó? No, no se equivocó. O tantas veces comemos su palabra como las fiestas, comemos de Shabbat, la circuncisión, dice que es un pacto perpetuo. Eso muchos como que no. Pacto perpetuo, ¿cómo lo ves? Algo que no termina. Hay muchos que piensan, incluso aquí es de los judíos. No hay que preocuparnos. No hay que pensar que no es solo para los judíos. Son para los que son del pueblo de Yahweh. Y fíjense que tan mal está esa ideología tan torcida. Un engaño terrible porque fácilmente muchos cristianos así dicen que no, esto de Shabbat, unos ya más ahí van viniendo. Entonces hay Yahshua. Pero las fiestas, circuncisión,
Oh, no, eso de los judíos, no. Ahí se fiesta de los judíos. Pero para decir que ahora somos Israel, ahora sí es para mí eso. Que ahora somos del rebaño, un rebaño, su pueblo. No un rebaño para los judíos, sino para los que vienen, para los que no. No, es un rebaño Yahshua. Y dice que los que no eran de su pueblo, pero creyeron en él, los injertan en el buen olivo. Ahí sí dices que soy parte de los judíos. ¿Cómo? Pues no, es una tremenda mentira ahí. Es terrible. Hay que ser entendido. Su Torah es perfecta. Es bien hermosa. La Torah del Todopoderoso. Fíjense lo que habla Yahshua. Yo secretamente. Y ya luego a la mitad subió al templo, al templo para enseñar. Recordemos que también Esdras estaba leyendo la Torah cada día. Eso enseña Torah. Estaba enseñando la Torah. Enseñaba la Torah. Bendito sea Yahshua. Hay como el Eterno. Por eso le decían los judíos, como los que tenían conocimiento. ¿Cómo sabe este de letras? ¿Cómo sabe todo esto de la Torah? ¿Estaba sacando la Torah? Si estuviera sacando sus propias cosas, Yahshua, o de esto, de lo otro, hubieran dicho, ¿qué? No sé qué está hablando él, de qué está hablando. Pero veían cómo toda la palabra hermosa, cómo hablaba Yahshua, cómo lo trazaba perfectamente, porque él es el dador de la Torah, él es perfecto, él es quien no la Torah. Y veían qué tan incomparable era su sabiduría, todo hermosamente cómo trazaba la Torah, cómo enseñaba la Torah, con más conocimiento que sus rabinos y todo. Todos sabemos que querían que le llamaran rabino, que es, que le saludasen. Tremendo. Era bien tremenda la situación de estos fariseos. Como Yahshua les confronta, Mateo 23. Entonces a Yahshua, ¿verdad? Como el Eterno, es muy digno. Y vemos aquí Yahshua les dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, del Todopoderoso. Entonces a Yahshua. Y uno ve, porque qué es la voluntad de Elohim conocerá si la doctrina es de Elohim, o si habla por mi propia cuenta, le dice, y son espirituales. Y tú anhelas a Yahshua y quieres su voluntad, tú mismo ve, como cuando lo querían apedrear, no querían a mí, pues querían a las obras en sí, porque querían apedrear, eran malos. ¿Por cuál de todas ellas me van a apedrear de las buenas obras que he hecho? Ellos no por ninguna buena acción, sino porque tú, siendo hombre, te haces Elohim. Terrible la condición del pueblo. Pero Yahshua le decía la pura verdad, la emen, que no querían recibir. Se le dijo, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Ninguno podía acusar de pecado. Y le dijo una gran verdad ahí, ustedes son de su padre Hasatán, porque les digo mentiroso. Y los deseos de su padre quieren hacer. Si afuera de Elohim me amaran, porque yo de Elohim he venido. No estaban en la Torah, pues. Conocían la Torah, pero no entendían la Torah. Lo conocían, pero no lo aplicaban. No lo aplicaban. Terrible. Por eso dice el que habla por su propia cuenta, pues su propia cabo busca, obviamente, pero el que busca la cabo del que le envió, pues no hay injusticia. ¿Cómo? Si está buscando la cabo del que le envió, Yahshua le dice, ustedes vean, y les confronta. Moshe les dio la Torah, pero ninguno la cumple. ¿Por qué me quieren matar? Si ustedes no cumplen la Torah y me acusan de mí. Pero no, no es que porque Yahshua dijo, yo no guardo Torah, ustedes tampoco lo hacen porque me juzgan. No, no, no. Sino que ellos lo acusan de quebrantar la Torah. Y él nunca quebrantó la Torah, Yahshua. Nunca. Ellos sí. Eran malévolos. Y tanto que andan que esto que lo otro. Terrible lo que vemos. Y alguien, un desgraciado, dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Imagínense la multitud. Dice la multitud, respondió. ¿Cómo podían decirle eso? No discernir la Shejinah del Eterno, es porque andaban bien inmundos, sucios, llenos de iniquidad, de inmundicia. Ningún entendido Kadosh santo, ningún justo diría eso. Ni aun uno que nunca conocía a Yahshua, nunca sabía dónde era. Pero solo con escuchar una palabra de Yahshua, rápido el justo, reconoce, rápido el justo, recibe la palabra. Pero ellos están atesados de pecados, están sordos, ceguecidos, engrosados por el pecado, por su iniquidad, no podían percatarlo. Y hasta te atreven a decirle esto.
Y Yahshua les confronta, y uno ahora ahí sí se maravillan. Si Moshe les dio la circuncisión, no porque sea de Moshe, sino de los padres. No es que Adonai lo dio a Abraham, lo ordenó a él para que fuera un pacto perpetuo. Todo varón a los 8 días de haber nacido, así que se le circuncide. Así es como claramente uno es el pueblo del Eterno, porque si no va a ser cortado su pueblo. Así como uno dice que es el pueblo del Eterno. Muy importante, como está en Bereshit, en Génesis. Entonces a Yahshua, no es como el Eterno, capítulo 17, la circuncisión, un brid, esa señal del brid del pacto, entonces a Yahshua. Y aquí vemos, ¿verdad? Les dice Yahshua si un hombre recibe la circuncisión en Shabbat para no quebrantar la Torah de Moshe, porque se enoja si sané completamente una dama, hombre. Aquí vemos. Porque ellos por eso les estaba confrontando y acusando, porque le acusaban a Yahshua de que infringían de infringir el Shabbat. Lo acusaban a Yahshua de que quebrantaba la Torah porque el Shabbat trabajaba, sanando a un hombre. Hacían Shabbat circuncido para no quebrantar la Torah, como si sanó completamente un hombre. Como la otra, si a ustedes se les cae su animal, ¿no lo van a recoger? ¿Cuánto más esta hija de Abraham, que la tenía atada el enemigo por 18 años? Terrible la maldad. Por eso no juzguen según las apariencias, juzguen con justo juicio, con hipócritas, eran malos. No juzguen según las apariencias, sino con justo juicio. Y fíjense el pueblo, lo mandaba, que es algo terrible, la condición del pueblo daba de la lástima, porque muchos no creían en él. Por esto a su propio pueblo le dijeron a Pilato, claven el madero. Terrible, la iniquidad. Y unos de Jerusalén decían, no, es esta que busca para matarle, fíjense, eso sí, decían, no es el que busca para matarle. El otro, y luego la multitud que estaba, que estaba ahí, pues no los de Jerusalén, dijeron, ¿quién procura matar? Sí, no, pues estaban bien enceguecidos, pues, terrible. Aquí dicen los de Jerusalén, pues no es este que buscan, a quien buscan para matarlo, pero veían que no hacían nada, los gobernantes, a lo mejor creyeron en Yahshua, pero no, es porque tenían temor del pueblo. No tenían temor de Elohim, ellos se buscaban a cabo de ellos mismos y eran duros de corazón, hipócritas. No querían recibir la verdad que Yahshua les estaba dando en su cara, no querían. Una rebeldía tremenda, aferrados a sus iniquidades, aferrados a que ellos andaban bien porque sí andaban bien. Terrible. Y Yahshua aquí siguió enseñando el templo al sol a vos. Dijo, a mí me conocéis, sabéis dónde soy. No vino de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Ahí está diciendo, conocen dónde soy. Yo vengo de parte de verdad del que me envió. Él me envió a decirles. Vemos hermosamente el ministerio de Yahshua, toda la obra que hizo. Pero les dice una verdad, ustedes no le conocen a él, al que me envió. Si lo conocieran, como dijo Yahshua, me amaran. Nos siguieran a él. Yahshua es Elohim, todopoderoso. Vimos el Elohim hecho carne y no fueron entendidos. Y muchos de la multitud creían, pero siempre van a haber unos que no, muchos que no tampoco. Y vemos cómo los fariseos, viendo que la gente estaba creyendo, tenían celos. Y hasta Pilato supo que cuando lo entregaron a él, a Pilato, que por envidia lo habían hecho. Eran envidiosos malos. Inicuos, veían que se ganaba por popularidad y en vez de recibir la verdad. No, ellos buscan su propio acabó. Y obviamente están llenos de soberbia. Cuando Yahshua los confrontaba, dice que crujían los dientes contra él. Terrible. Y fíjense, fueron para prenderle, pero Yahshua dijo, ay, voy a hacer un poco más y luego alguien al que me envió. Me van a buscar y ya no me van a hallar. No van a ir a donde voy yo. No van a poder ir a donde voy. Fíjense, le enviaron para prender algo así, pero él los detuvo ahí. Él no permitió. Fíjense, él es todo poder. Como cuando le iban a pedir a todo lo que era, todos rabiosos, malos, llenos de iniquidad. ¿Cómo pude tener esto? ¿Cómo pudo? Porque
no había llegado su tiempo, o hizo dar su palabra. Él tiene todo en control. Nada se opone a su voluntad, nada puede permanecer que esté en contra de su voluntad. Él está sobre todo. Bendito sea su Shem. Tantas veces uno dice, ¿cómo? Lógicamente, cuando lo iban a despeñar, ¿cómo no? Con un simple empujón y ya. Pues no podían, porque Yeshua lo está deteniendo. Fíjense su gran poder. Ni aún así. Porque obviamente seguro esos rabiosos que querían hacerle mal cuando lo querían despeñar y no pudieron hacerle porque están llenos de ira. Por ellos, obviamente fuera, lo tirarían y ya. ¿Qué los detuvo? Sabían que era Elohim que no los permitió, pero no vemos que se arrepintieron. Terrible. Son cosas terribles que pasan. Pero fíjense lo que dice Yeshua. ¿Qué significado tiene todo esto lo que vemos? En el último gran día de la fiesta. El último y gran día. Fíjense lo que dice Yeshua, no es casualidad. Si no tiene sed, venga a mí, que beba. El que cree en mí, como esa escritura dice interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. La rúa que a fluir en ti, que vimos, que nosotros vemos eso suká. Y siendo su suká, viene Él a habitar en nosotros. Como dice Sudabar, que va a morar en nosotros. Es decir, su rúa, del Espíritu Santo. Por eso dijo esto Yeshua, porque Él iba a morar en nosotros, su rúa. Los casos vemos claramente la gran conexión que tiene esto que ver con la fiesta de Sukkot. No es casualidad que dijo esto Yeshua. No, sino como hemos visto en esta fiesta de Sukkot, para que Él more en nosotros, siendo nosotros su Sukkah, su tabernáculo, Dios que creer en Él, venir a Él, humillarnos delante de Él y Él viene a morar en nosotros. Su Ruach, como vemos aquí, hablando de su Ruach, que viene a decir los creyentes. Su bendito Ruach HaKodesh, qué hermoso, ¿verdad? Claramente vemos. No acabó gloria a Yeshua. Pero muchos no, muchos tan errados y ciegos, no podían apercibir ni viendo al mismo Elohim hecho hombre. Todas las palabras de vida, de Abba, amor que hablaba, no lo recibieron. Hasta fíjense uno de siempre. Pero si este es el Mashiach, no que tiene que nacer en Belén, no que de David, del linaje de David. Ese es de Galilea, también errados, bien torcidos. Él nació en Belén. Como dice Sudabal, él cumplió todas las profecías que se tenían que cumplir en su llegada. Y luego unos que decían, pero ninguno va a saber dónde viene. Y sabemos dónde es él. ¿Dónde dice la palabra que no va a saber? No vamos a saber dónde viene. Si uno se pone a pensar, ¿dónde sacaron esas ideologías influenciadas por rabinos? Por esto, por lo otro. Así hay tantos, incluso mesiánicos que sacan cosas de dónde lo sacaron. No de la palabra, no. Porque si uno estuviera en la Torah, dice el Eterno, no estarías yendo tras otras cosas. Tu Torah es todo. Y es una gran abominación el pensar que como que la Torah no te sacia. Fíjense, no es nuestro todo la Torah. Tenemos mucho por escudriñar. Aquí está nuestra vida. ¿Cómo se irá a buscar un libro por ahí? Oh, mira, pero dijeron esto. Oh, mira esto. O lo andas brincando de aquí para allá. ¿A qué estamos en él? No, o no. Tenemos que afirmarnos y decidirnos, seguirlo a Él, es nuestro todo. Aleluya. Cuando se acabó, gloria a Yahshua. Quiere que lo sigamos a Él. Bendito sea su Shem. Cuando le acabó la gloria a Yahshua, le podemos poner de pie, vamos a yo. Vamos a terminar aquí exaltando a Yahshua con Zacarías 14. Este pasaje hermoso que claramente tiene que ver con Sukkot. Este pasaje hermoso que vemos cómo el Sukkot tiene que ver no solo que el Eterno mora en nosotros, siendo nosotros su Sukkah, como vimos, su morada, sino Sukkot simboliza el reinado de Yahshua, reinado del Todopoderoso, su reino, su malhut que no tiene fin. Porque como dice la palabra, Él va a jugar toda lágrima, como dice, cuando habla de la Nueva Jerusalén, todo eso, y va a morar con los hombres. Va a ser nuestra Sukkah, tabernáculo, allá en los cielos, allá en el paraíso, cuando acabó gloria a Yahshua. Entonces ahí Yahshua, acompáñame a Zacarías 14, bendito sea su Shem, su nombre, no hay nadie como él. Bendito sea Yahshua. Zacarías
capítulo 14. Vamos a yo, hermanos y hermanas, dando la cabo la gloria a Yahshua, todos los días exaltados, sobre todo el capítulo exaltando a Yahshua. En el Shem, nombre de Adonai Yahshua HaMashiach, se le resulta abarcados, palabra santa. He aquí el Yom día de Yahweh viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las nashim mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones, como peleó en el Yom día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, Melech rey de Judá. Y vendrá Yahweh Elohai, Elohim, y con él todos los Kedoshim santos. Y acontecerá que en ese Yom día no habrá luz clara ni oscura. Será un día al cual has conocido de Yahweh, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y Yahweh será Melech, rey sobre toda la eres tierra. En aquel día Yahweh será uno y uno su Shem nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Jeba hasta Rimón al sur de Jerusalén, y éstas serán enaltecidas y habitadas en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo y desde la torre de Hananel hasta los lagares del Melech Rey. Y morarán en ella y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá Yahweh a todos los pueblos que pelearan contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies y se consumirán en las cuencas de sus ojos. Y la lengua se les deshará en su boca. Y acontecerá en aquel día que habrá ante ellos gran pánico enviado por Yahweh. Y trabará cada uno de la mano de su compañero. Y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y Judá también peleará en Jerusalén. Y serán reunidas las riquezas de todas las naciones del alrededor. Zahab, queso, oro y plata, y ropa de vestir, en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Melech Rey, a Yahweh Sebaot, y celebrar la fiesta de los Sukkot, tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Melech Rey, Yahweh Sebaot, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la Mishpah familia de Mitzrayim Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Yahweh herirá a las naciones Goim, que no subieren a celebrar la fiesta de los Sukkot. Esa será la pena del pecado de Mitzrayim, Egipto, y el pecado de todas las naciones, que no subieren para celebrar la fiesta de los Sukkot. En aquel día será grabado sobre las campanillas de los caballos, Kedushá, santidad Yahweh. Y las ollas de la Beit Yahweh serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Yahweh Sebaot de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la Beit Yahweh Sebaot, casa de Yahweh de los ejércitos. Amén, aleluya, ¿cómo se gozan? Entonces Yahshua, que hermosa Sudabar, hermosa pasada que se le queda en su cop. Es algo bien hermoso que vemos aquí. Claramente vemos del reinado milenial de Yahshua, de la Nueva Jerusalén. Aquí hablando de la Nueva Jerusalén, de la justicia del Eterno de las naciones que se van a reunir para combatir contra Jerusalén, va a ser tomada, pero el Eterno va a hacer juicio y vendrá poniendo sus pies sobre el monte de los olivos. Ahí está el monte de los olivos allá, como está escrito, enfrente de Jerusalén al oriente. Y va a hacer juicio, va a haber un terremoto, va a venir con todos sus kedoshim, con sus santos. Y sabrá que aguas vivas de Jerusalén, qué hermoso. Habla de ese mar como cristal, en el habitaba el Todopoderoso. Entonces, Yahshua
la mitad de ellas hacia el mar oriental, la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y que vemos aquí el reinado de Yahshua, va a venir para establecer su reinado, purgando la tierra de toda iniquidad. Será Melech en aquel día, será rey. En aquel día Yahweh será uno y uno su Shem. Cuando dicen amén. Entonces Yahshua uno y uno su Shem, él está sobre todo, no hay nadie como él. Y vemos aquí la hermosa promesa que Yahshua da. En la Nueva Jerusalén no va a haber más maldición, van a morar confiadamente. Y va a traer plagas sobre los que pelearon contra Jerusalén. Va a tener juicio, porque Él es todopoderoso, Él es justo, Él hace juicios justos. Y los que se olviden las naciones que vinieron contra Jerusalén, los entendidos, van a subir de año en año para adorar al Melech, al Rey. Adorar al Melech, al Rey Yahshua, Yahweh Tsebaot, Yahweh de los ejércitos. Y celebrar la fiesta de los Sukkot, tabernáculos. Aún en la Nueva Jerusalén, en el reino milenial, en milenio se van a seguir celebrando las fiestas. Allá cuando estemos con Yahshua, vamos a seguir celebrando las fiestas. Qué hermoso. ¿Cómo vamos a quitar la Torah si hasta aún se van a celebrar, aún en el milenio, aún allá con Yahshua en los Shamayim en los cielos? Bendito sea Yahshua. Estas fiestas son una delicia, no es una carga. No son gravosos los mandamientos de Yahshua, no es una delicia. Qué hermoso que vemos claramente aquí. Como hemos visto esta fiesta de Sukkot que tiene que ver que nosotros debemos de Sukkot, su tabernáculo para que Él more en nosotros. Y también simbolizando el reinado milenial, el reinado de Yahshua, su reino, de cómo con su Dabar, Él va a morar entre los hombres. Él va a ser nuestra Sukkot, su tabernáculo. Como leíamos al terminar el estudio pasado, Yeshua Isaías, Él va a ser esa sombra. Esa Sukkot, ese tabernáculo para su pueblo. Bendito sea Yahshua, los que han sido lavados, limpiados, como Yom Kippur que celebramos, humillándonos, para recibir esa expiación como lo tuvimos. Bendito sea Yahshua, porque Él es fiel, Él es bondadoso. No hay nadie como Él. En año a año van a subir. Y los que no subieron, van a venir las consecuencias que dice Yahshua. Los que no subieron, no va a venir lluvia, no va a venir plaga. Pero esa era la pena de Egipto y el pecado, y el pecado de todas las naciones que no subieron para hacer la fiesta de Sukkot de los tabernáculos. ¿Qué tan importantes sus fiestas? ¿Lo vamos a quitar? Claro que no. Una delicia guardar la fiesta de Sukkot. Dice que hermoso el significado que tienen en el milenio. Sukkot, siendo Yahshua nuestra morada, simbolizando su reino. Cuando acabó gloria a Yahshua. Entonces en su Shem no hay nadie como él.